Pues vamos a dar comienzo, lo dicho, a este seminario. Vamos a estructurarlo en dos partes. En primer lugar, una primera parte en la que repasaremos, pues bueno, más teóricamente un poco qué pretendemos con este tipo de operativa de correlaciones, y en segundo lugar un escenario en la X-Station para ver un poco, pues bueno, ejemplos de este tipo de operativa y sobre todo tratar de explicaros cómo se hace, resolver dudas, etcétera, ¿de acuerdo? Con lo cual, cualquier duda que tengáis me vais parando, como siempre, y si queréis preguntar o sugerir cualquier cosa o se os ocurre cualquier tipo de cuestión, me comentáis y la analizamos, ¿de acuerdo? Para que sea un poco entretenido el seminario y no sea yo solo hablando durante 45 minutos. Entonces, lo dicho, vamos a dar comienzo a esta primera parte explicando pues qué pretendemos con este tipo de operativa. El análisis intermarket lo que pretende es tratar de estudiar cómo están relacionados los mercados, ¿de acuerdo? Buscamos sobre todo cambiar el enfoque del análisis técnico tradicional, al que supongo que muchos estaréis más acostumbrados. En ese enfoque lo que solemos hacer es centrarnos en un activo y tratar de, pues bueno, a través de figuras, chartismo, etcétera, predecir el comportamiento que va a tener y en función de eso posicionarnos. Aquí en este tipo de análisis lo que hacemos es un poco opuesto. Lo que buscamos es la relación entre dos activos distintos, un índice y una divisa, o materias primas, o dos índices, cualquier activo que se os ocurra, y en función de la relación que tengan entre ellos, tratar de tomar una posición u otra en los activos, ¿de acuerdo? Puede ser largos en uno, corto en otro, o buscar que se van a volver a unir dos activos que se han separado. Bueno, ese tipo de relaciones son las que pretendemos con este análisis. ¿Qué entidades son habitualmente las que realizan este tipo de operativas? Sobre todo hedge funds. Fundamentalmente, la ventaja que tienen los hedge funds respecto a los fondos tradicionales es que no están limitados en sus inversiones. No están casi limitados en sus inversiones. Es decir, pueden tomar posiciones alcistas y bajistas, pueden tomar posiciones apalancadas. Entonces, sí que es cierto que hay fondos que están más limitados por su modelo de inversión y no pueden hacer todas las operativas que quieran, pero la mayoría precisamente lo que buscan son retornos más altos. Eso, lógicamente, para tener retornos más altos hay que incurrir en mayores riesgos y, por lo tanto, tienen más permitido este tipo de operativa, ¿de acuerdo? Con lo cual, ahora mismo son las principales entidades que lo están utilizando. Por aquí. ¿En qué se basan este tipo de operativa? Pues bueno, la relación que existe entre mercados. Por ejemplo, los que asistís a nuestro seminario Morning Meeting que imparto yo, pues bueno, sabréis que siempre analizamos pues posibles movimientos en función de otros activos, por ejemplo, el eurodólar y el DAX, o el petróleo y el dólar canadiense. Bueno, todo ese tipo de correlaciones. ¿Qué buscan? Pues bueno, que efectivamente existe una correlación entre los mercados y que los flujos de capital, cuando abandonan un activo, suelen irse a otro, es decir, el dinero no desaparece. Con lo cual, si observamos caídas, por ejemplo, en renta variable, hay que analizar si puede estar yéndose el dinero hacia la renta fija. Con lo cual, quizás nos permita hacer operativa corto en renta variable, largo en renta fija, por ejemplo. Pues un ejemplo cualquiera. ¿Vale? Entonces, eso es lo que hay detrás de este tipo de análisis. Los mercados de activos financieros existentes, pues bueno, más que conocidos: renta variable, renta fija, materias primas y divisas. Por tamaño, con muchísima diferencia, el más alto es el mercado de divisas. El mercado de divisas, pues bueno, no solo los bancos centrales, que necesitan mucha compra y venta de divisas, sino también, pues bueno, multinacionales, incluso inversores particulares. Es sin duda el mercado más líquido del mundo y el más numeroso. ¿Qué relaciones clásicas existen en los mercados? Pues bueno, esto es interesante saber para precisamente tratar de adivinar esos flujos de capital que puede haber. El dólar estadounidense, por ejemplo, y las commodities se mueven en direcciones opuestas. ¿Qué quiere decir esto? Pues bueno, que cuando se produce una apreciación del dólar suele ser una caída en el precio de las commodities, y al revés, cuando se produce una depreciación del dólar suele implicar subida en las commodities. Fijaros, por ejemplo, en el caso de toda la apreciación que tuvo el dólar estos últimos meses y la caída enorme de las materias primas agrícolas, del petróleo, del oro, etcétera, etcétera. Por lo cual,
eso tiene su trasfondo en que la mayoría de ellas se pagan en dólares, con lo cual la apreciación las encarece y hace que caiga la demanda, pero sin duda es una relación a tener en cuenta, ¿vale? El precio de los bonos y las commodities se mueven en direcciones opuestas. También es algo fácilmente comprobable. Si, por ejemplo, observamos el precio del boom, del bono alemán, fijaros la escalada que lleva desde la zona pues, prácticamente de 140 hasta 160 que hizo máximo. Es una barbaridad de subida y coincide pues bueno también con todas estas caídas existentes en las materias primas. Las acciones y los bonos se mueven de manera inversa también. Entonces, bueno, pues otra relación a tener en cuenta cuando observamos esas subidas en la renta fija, en la renta variable, suele implicar caídas en la renta fija, aunque aquí luego veremos algún ejemplo en el que esta relación no siempre se mantiene, ¿de acuerdo? No siempre estas relaciones, por el hecho de que tengan pues bueno, su fundamento en la teoría económica, se tienen que mantener a lo largo del tiempo y en ocasiones vemos cómo esas relaciones se rompen y se alteran los escenarios establecidos. Luego veremos algún ejemplo, como puede ocurrir con el euro y el DAX o el DAX y el oro. Bueno, luego os iré poniendo más ejemplos. Y luego, desde 2008 los bonos y las commodities han encontrado una alta correlación. Pero bueno, eso luego lo vamos viendo ya con más ejemplos. ¿Qué significa que dos? Bueno, por ejemplo, aquí tenía puesta la evolución del dólar index, que es un índice de, bueno, el índice que mide el dólar y impacto en commodities, con el índice de commodities, de materias primas. Pues bueno, vemos lo que comentaba, la relación inversa muy clara. Si nos fijamos, pues bueno, mirar toda la apreciación del dólar ha implicado toda la apreciación del dólar que está en rojo, una depreciación brutal en el precio de las materias primas. Entonces, esto es, pues bueno, fundamental que este tipo de relaciones hay que tenerlas muy presentes. Además, fijaros que es prácticamente cualquier repunte del dólar es caída del precio en materias primas y viceversa, con lo cual tenerlas muy presentes. Me pregunta José si la relación del dólar y los bonos. Realmente ahí no hay tanta una relación entre divisa y la rentabilidad de los bonos desde mi punto de vista. Sí que puede haberla en el sentido inverso, más bien. Tú imaginaros, por ejemplo, que ahora mismo la Reserva Federal suba tipos de interés, que lo puede hacer, por ejemplo, en el mes de septiembre. Se estima que puede haber la primera subida de tipos de interés. Generalmente una subida de tipos de interés lo que hace es que la gente, al remunerarse más los depósitos en esa moneda, es decir, van a pagar más los depósitos en dólares, suba la demanda, es decir, la gente quiera tener más dólares al estar mejor pagados, por así decirlo, los depósitos. ¿Eso qué conlleva? Pues bueno, lógicamente a mayor demanda va a hacer que el precio se incremente y lógicamente que el dólar se aprecie con esa bajada en los tipos de interés, ¿de acuerdo? Con esa subida de los tipos de interés? ¿Qué suele conllevar la subida de los tipos de interés? Pues bueno, caídas en el precio de los bonos. Los bonos, como ya sabréis, tienen una rentabilidad inversa tiene una relación inversa entre la rentabilidad que ofrecen y su precio. Es decir, por ejemplo, ahora vemos que los bonos subieron mucho porque cayó su rentabilidad. Es decir, el flujo de dinero depende más del precio al haber los tipos de interés bajos. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que con la caída de los tipos de interés subió mucho el precio de los bonos, con lo cual, si los tipos de interés suben, lógicamente se van a pagar más los depósitos y eso debería de hacer que bajara el precio de la renta de la renta fija, con lo cual sí que puede existir esa relación inversa entre el precio de la renta fija y la apreciación del dólar, ¿vale? Bueno, aquí veis lo que os comentaba con los tipos, con las materias primas, veis como totalmente descorrelacionados, bueno, para que vierais un ejemplo. ¿Qué significa que dos activos estén correlacionados? Pues bueno, dos activos están correlacionados cuando el movimiento de uno nos puede ayudar a entender el movimiento del otro. Realmente hay un coeficiente de correlación que se calcula entre dos activos. La fórmula, bueno, por si os interesa, para el cálculo del coeficiente de correlación es la covarianza entre los dos activos dividido entre la desviación estándar de cada uno de ellos. Eso es lo que nos da la correlación entre dos activos y ahí eso ¿para qué nos sirve? Pues bueno, se mueve entre -1 y 1 y nos sirve para saber cómo se comportan un activo y otro. Si fuera -1 indicaría, pues bueno, prácticamente algo parecido a lo que tenemos
en este caso, en el dólar y las commodities. Cuando uno sube, el otro baja y prácticamente vemos que en la misma cantidad. ¿De acuerdo? A medida que se va acercando a cero, por ejemplo, un menos 0,6 o un menos 0,5, indica que cuando uno sube, el otro baja, pero no tienen por qué hacerlo en la misma proporción. Es decir, que, por ejemplo, puede haber diferencias que uno suba más y el otro baje, pero menos. ¿De acuerdo? Y luego, si son positivos, si nos movemos en entornos de 0,6, pues ahí lo que nos va a servir es para predecir que más o menos se comportarán iguales. Es decir, que cuando un activo está subiendo, el otro va a subir también. Vamos a ver, por ejemplo, un ejemplo de correlación directa. Aquí tenemos el BBV y Santander. BBV en línea y Santander en gráfico de velas. Pues aquí vemos, lógicamente, dos bancos prácticamente en mismos mercados, tamaños parecidos. Pues bueno, se espera y lo normal es que tengan una correlación positiva. Con lo cual, pues bueno, aquí vemos cómo los movimientos en los que uno se aprecia suelen venir iguales y cuando uno corrige, el otro corrige también. Y bueno, vemos que son movimientos muy similares. ¿Qué ocurre, por ejemplo, cuando la correlación es inversa? Pues bueno, aquí tenemos, por ejemplo, el caso del dólar canadiense, USD CAD, y el petróleo, el West Texas. Pues vemos, lógicamente, relación totalmente inversa, cercana a -1. Cuando uno sube, el otro está bajando y al revés. Cuando uno baja, el otro está subiendo. Entonces, pues bueno, esto hay que tenerlo presente porque lo que nos va a dar es el tipo de operativa que movemos. Hay que saber si es una operativa de una manera o de otra en función de la correlación que tengan esos dos activos. ¿Qué interacciones hay entre los mercados financieros? Pues bueno, los bonos suelen cambiar de dirección antes que la renta variable. Por ejemplo, ahora estamos viendo cómo el precio de los bonos está cayendo bastante y puede indicarnos que se puede producir una corrección en renta variable. Bueno, pues son relaciones que hay que tener en cuenta. La renta variable suele cambiar de dirección antes que las commodities. Pues también, cuando vemos que la renta variable ha hecho un techo de mercado, pues a lo mejor hay que empezar a analizar el comportamiento que van a tener las commodities en las próximas sesiones. La yield de los bonos, la rentabilidad que ofrecen, crea primero los máximos, luego la renta variable y por último las commodities. Bueno, esto también es extrapolable a los mínimos. Cuando la renta variable, la yield de los bonos está en mínimos, equivale a máximos de renta variable. Lo vimos, por ejemplo, en el caso del DAX alemán. Tiene una explicación sencilla de entender. A medida que los depósitos y la renta fija te va remunerando menos como inversor, pues para obtener algo de rentabilidad tienes que asumir más riesgos y la tendencia natural es irte a la renta variable y tratar de ahí, pues bueno, ir analizando cómo se va comportando. Y luego, bueno, pues estas relaciones son menos fiables en mínimos que en máximos, pero bueno, son relaciones que pueden tener bastante sentido. Más relaciones interesantes, pues bueno, también hay que entender los flujos económicos para entender la oferta y la demanda de activos, que es lo que fija su precio. Si nos fijamos, por ejemplo, en el cobre, es fundamental, antes de operar el cobre, tratar de estudiar la correlación que existe con el índice chino. ¿Por qué? Pues bueno, porque lógicamente si China es el mayor importador de cobre a nivel mundial, si la economía china se estanca y se ralentiza, es probable que la demanda de cobre caiga y eso haga que caiga el precio. Con lo cual, pues bueno, igual antes de ponerte alcista en cobre para una operativa tendencial, hay que tratar de entender el comportamiento de la economía china y saber si en los próximos meses puede haber una ralentización que haga que caiga el precio del cobre. Las commodities suelen bajar de precio si sube el dólar, esta ya la habíamos comentado anteriormente. Las commodities suelen estar relacionadas de manera positiva con las economías emergentes. Pues bueno, tiene sentido desde el punto de vista de que las economías emergentes son las economías más intensivas en materias primas. Por el tipo de industria menos desarrollada, demandan más materias primas. Lógicamente, si las economías emergentes están creciendo a buenas cifras, eso va a hacer que sigan demandando materias primas y que el precio de las mismas pueda subir. Y luego, por ejemplo, desde las guerras de Irak, el petróleo tiende a comportarse de manera contraria a la renta variable, pero bueno, esto ahora lo vamos a ver con más ejemplos, ¿vale? Rotación de sectores, pues bueno, esto es interesante en el sentido de que en techos y en suelos de mercado hay que estar atento a cómo se están comportando los distintos sectores. Si, por ejemplo, analizamos las acciones de baja capitalización, lo que suelen hacer es marcar suelos y techos antes que el mercado. Es decir, si por ejemplo vemos
caídas muy pronunciadas en la bolsa, los repuntes, para indicar que pueden terminar ya las caídas, suelen venir de la mano de, de las acciones de baja capitalización o chicharros. Son los que empiezan a tirar antes de tiempo y luego llevan al resto. Pues bueno, eso es una relación que también es interesante. Y luego, por ejemplo, si vais a ver materias primas, las relaciones que tienen el dólar australiano, el neozelandés y sobre todo el canadiense. Fundamental, ya veis la dependencia que tiene el canadiense del comportamiento del petróleo. Bueno, pues son cosas a tener en cuenta. Si os parece, damos ya por terminada esta primera parte. No sé si tenéis alguna duda de esto y si no, pues nos pasamos ya a la XStation para ver cómo se puede realizar este tipo de operativa. Vale, pues si no tenéis ninguna duda de la presentación, si os parece, nos vamos a la XStation, que creo que tengo por aquí abierta. Me pregunta Pablo cómo calcular la correlación que existe entre dos activos. Pues la manera de hacerlo, lo que comentaba antes, es a través de la fórmula es la covarianza de los dos activos dividido entre la desviación estándar de cada uno. ¿Qué métodos hay para calcularlo? Pues bueno, lo que yo suelo recomendar es, si lo queréis hacer gráficamente, es una buena opción a través de XStation. Yo creo que es lo más rápido, ahora os enseño cómo. Y si lo quisierais hacer de forma matemática, lo que recomiendo es visitar, por ejemplo, webs como Yahoo Finanzas. Si nos vamos, por ejemplo, webs en las que tienes acceso a históricos de cotizaciones, por ejemplo, si pones aquí S&P 500. Uy, perdón. O, por ejemplo, el IBEX. Si lo veis aquí, cotizaciones históricas, y aquí tienes todas las cotizaciones con el precio de cierre, ¿de acuerdo? Con lo cual, la opción de hacerlo, si lo quieres hacer de manera matemática, es coger estos datos de la columna de cierre, pasarla a un Excel y ahí calcular la desviación típica de cada activo, del IBEX o del otro activo que quieras comparar, la covarianza, y automáticamente te sale el coeficiente de correlación. Con lo cual, ahí lo tendrías de manera matemática. Para hacerlo de manera gráfica, pues es lo que vamos a comentar ahora en la XStation, ¿vale? Fijaros aquí, vamos a irnos, por ejemplo, en primer lugar para correlaciones. Vale, en primer lugar voy a explicaros cómo... Sí, se puede hacer o bien calculando las medias. En realidad el cálculo de la desviación típica es el valor que cojas por la media elevado al cuadrado y luego dividido entre la muestra, y de eso hallas la raíz. Esa es la manera de calcular el coeficiente de correlación, y la covarianza también. Pero el Excel, lo que dices, te lo hace ahí con eso, y si exportas los datos ahí a Excel de dos activos, te permite ir calculándolo. Esa sería la manera de hacerlo a través de Excel, y si no, pues yo lo que recomiendo a través de gráficos, por ejemplo, la XStation, vas a saber ya un poco cómo funcionan dos activos, ¿vale? Voy a explicaros yo en la XStation, que yo creo que es la manera más rápida de ir haciéndolo, ¿vale? Para meter un gráfico, no sé si tengo yo aquí 1, 2, 3. Tengo ya 9 abiertos. Esto no sé qué era, el euro dólar. IBEX y... Vale, vamos a cerrar, por ejemplo, aquí esto.
Vale, tenemos aquí, por ejemplo, el gráfico del IBEX, ¿vale? Y lo tenemos aquí marcado en gráfico, bueno, pues semanal. ¿Qué nos puede indicar esto? Pues bueno, vamos a ver si nos vamos ahora a comparar este botón que tenéis aquí abajo, de aquí arriba en esta parte de abajo, antes de donde se hacen las capturas de imagen, y aquí dándole meterías el activo que quieras. Te aparecen todos, por ejemplo, vamos a comparar la correlación del IBEX y el DAX, por ejemplo. Pues le damos a D30, añadimos, ¿vale? Y nos aparece el IBEX y el DAX. Con lo cual, ¿qué podemos esperar ahora? Pues bueno, ya nos permite ver los dos activos correlacionados. Aquí, lógicamente, pues bueno, vemos que siendo, por ejemplo, dos activos que tienen tanta relación, pues como era de esperar, pues bueno, relación muy parecida entre unos y otros. ¿Vale? Entonces, esta es la manera siempre de hacerlo. Aquí lo tenéis, añadir símbolo y lo metemos. Si queréis quitarlo, le podemos dar a quitar o bien en esta parte de aquí abajo darle a cerrar. ¿Vale? Lo que os comentaba, vamos a ir ahora a ejemplos prácticos. Por ejemplo, relación entre, bueno, tipo de operativa que podemos hacer. Un tipo de operativa que podemos hacer, por ejemplo, es esta, ¿vale? Que es, aquí tenemos Telefónica, la acción en estas velas, y en línea, esta línea roja, es el sectorial europeo de telecomunicaciones. Ese índice lo que hace es aglutinar la cotización de las empresas de telecomunicaciones más importantes, y ahí lo que nos permite es, como digo, ir viendo el comportamiento que tienen esas empresas a nivel europeo. Con lo cual, ¿qué podemos esperar? Pues bueno, que lógicamente Telefónica, que es una de las empresas más grandes a nivel mundial de telecomunicaciones, pues tenga un comportamiento muy parecido al del ETF. Y aquí vemos cómo es verdad. ¿Qué tipo de relaciones nos puede dejar este tipo de operativa? Pues bueno, si nos fijamos aquí, si nos fijamos en esta zona de aquí, pues vemos cómo en momentos en los que se separa, lo que podemos es jugárnosla a, por ejemplo, ahora vemos que hay mucha diferencia entre uno y otro, a que Telefónica lo va a hacer un poco mejor que el ETF. Es decir, podemos dos opciones, o bien abrir cortos en el ETF buscando que se vuelvan a unir, y largos en Telefónica. Aquí, lógicamente, una de las dos operaciones va a salir perdedora, en principio. O bueno, las dos ganadoras se encuentran por esta zona, pero imaginaros que el ETF gira hacia arriba y tú estás corto. Pero el recorrido de Telefónica hasta la zona de resistencia del ETF, que puede ser, por ejemplo, esta zona de aquí, es mucho mayor, que además coincidiría con la directriz, que es la que guía el precio desde hace ya, pues bueno, varias sesiones, desde, pues bueno, prácticamente el mes de febrero, nos podría dejar esa operativa. ¿A qué nos da pie esto? Pues bueno, a que esta pérdida sea mucho menor que esta ganancia y, por lo tanto, nos termine saliendo una operación positiva. ¿Vale? Con lo cual, es un poco el tipo de estrategia, tratar de ver dos activos que tengan una correlación parecida y al abrir cortos en unos y largos en otros, buscar que uno lo vaya a hacer mejor que el otro y de esta manera pues obtener por ahí rentabilidad. ¿Qué puede ocurrir, por ejemplo? Pues bueno, que el sectorial vaya hacia arriba, tú tengas una pérdida, pero Telefónica esperamos que lo haga mejor al estar mucho más rezagado y tener todavía pendiente parte de toda esta subida, que mientras esto subía, esto estaba bajando. Con lo cual nos permite realizar ese tipo de operativa entre dos activos que están muy correlacionados. ¿Qué conseguimos con esto? Pues bueno, en primer lugar, diversificar la inversión. Estás metiéndole, por un lado, un sectorial que tiene muchas empresas dentro de telecomunicaciones y, por otro, pues una acción individual de un país. Con lo cual, si, por ejemplo, nos sale mal, es muy raro que justo Telefónica tenga un comportamiento totalmente opuesto prolongadamente al que hacer el sectorial europeo. Con lo cual, pues bueno, es un poco el escenario que jugamos aquí. ¿Vale? Otro tipo de operativa que podemos hacer, pues bueno, es el que os comentaba de correlaciones inversas.
Por ejemplo, este que os comentaba anteriormente. ¿De acuerdo que estamos viendo, por ejemplo, ahora? Pues bueno, fijaros aquí, tenemos el dólar y el dólar canadiense y el petróleo, el Texas, ¿vale? ¿Qué estamos viendo? Pues si nos fijamos en estos niveles, observamos cómo la relación que tienen en diario, pues bueno, es totalmente opuesta. Esto es toda la subida del dólar canadiense y esto toda la caída del Texas, ¿vale? ¿Qué podríamos hacer entonces? Pues coger y decir, mira, viendo que esto está, por ejemplo, en zona de resistencia, fijaros en el Texas, es complicado que termine rompiendo el alza. No creemos que se pueda producir la ruptura de estos niveles, con lo cual, cortos en Texas y, lógicamente, si va a caer el petróleo, largos en el dólar. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el dólar, pues vamos a comprar largos en dólar y si nos vamos al Texas, cortos en Texas. ¿Vale? Entonces ya tenemos ahora mismo la operativa planteada buscando precisamente ese movimiento. Dos lotes largos de Texas y dos lotes largos de USD canadiense y dos lotes cortos de Texas, buscando pues bueno que esa correlación sea inversa. ¿Qué puede ocurrir? Pues bueno, si por ejemplo nos equivocamos en una posición y de repente, pues imaginemos que el petróleo empieza a tirar hacia arriba, pues ver si compensamos con la otra. Puede ser una opción, ¿de acuerdo? Con lo cual diversificamos las inversiones. Hay que tener presente que pueden salir las dos mal, reduces la probabilidad, pero también existe. Entonces, siempre también, aunque estemos haciendo este tipo de operativa, lo que hay que buscar es poner siempre también stops en las operativas, ¿de acuerdo? Me pregunta Pablo si se podría considerar la beta de la acción que se compara con su índice. Sí, se podría hacer también con la beta. La beta realmente lo que te va a medir es eso y, por ejemplo, si lo quieres hacer con la beta, para calcular las betas es la desviación estándar del activo dividido entre la desviación estándar del índice multiplicado por el coeficiente de correlación entre ambos, entre el activo y el índice. Y ahí tendrías la beta. La beta lo que te va a medir es la desviación de un activo con su índice. Entonces, pues sí, también podría ser otra manera de hacerlo, a través de la beta o del coeficiente de correlación. ¿Vale? Bueno, esto para que veáis a modo de ejemplo cómo se podría plantear la operativa. Vamos a ver ahora nuevos ejemplos. Correlaciones. Vale, otra opción que hay, por ejemplo, es el caso de vamos a poner aquí esto un poco más cerca, del oro y el dólar canadiense. Comentábamos antes, el dólar australiano, perdón. Comentábamos en la presentación la relación que existe entre el dólar canadiense y las divisas y realmente, pues bueno, aquí podemos ir viendo cómo tenemos graficado el oro con esta línea roja y el dólar australiano, AUD-USD, en el gráfico de velas, ¿de acuerdo? ¿Qué hace siempre el dólar australiano? Pues anticipar los movimientos del IBEX, del oro, perdonad. Entonces, vemos como, por ejemplo, el dólar australiano hace suelo en estos niveles y que el oro todavía le quedan unas jornadas hasta hacerlo. Entonces, vemos cómo empieza este gráfico a rebotar y el oro todavía le queda recorrido. Al alza, más de lo mismo. Fijaros cómo el dólar australiano se frena en esta zona y, sin embargo, todavía al oro le queda recorrido. Entonces, cuando detectamos el final de la tendencia en el dólar australiano, lo que nos puede permitir es hacer operativa en el oro, por esa relación que existe entre ambos. ¿Vale? Vemos cómo después de hacer techo todavía al oro le quedan unas sesiones. Luego vuelve a repetirse exactamente el mismo comportamiento. Vamos a marcar esto, Dani. Vuelve a repetirse el mismo comportamiento. Detectamos suelo nuevamente en el dólar australiano y el oro todavía cayendo unas cuantas sesiones más. Entonces esto hasta que ya por fin hace suelo.
nuevamente se va repitiendo en las estructuras de mercado, con lo cual nos da siempre pie a pensar, por ejemplo, fijaros aquí, en esta zona de aquí, todavía el dólar ya empieza a rebotar y el oro todavía le queda algo de caída. Entonces, siempre si detectamos ese buen comportamiento que existe entre estos dos activos, esa relación que existe entre ambos, lo que nos permite es tratar de, cuando detectamos, por ejemplo, el dólar australiano haciendo un techo, un suelo de mercado, operar en función de eso luego el oro contando con que eh, vaya a hacer la otra opción. ¿De acuerdo? Eso siempre es interesante una vez que lo sepamos. Me pregunta Pablo si hay que coger las acciones con mayor o menor beta. Yo te recomendaría las que tengan, o dependiendo del tipo de operativa que vayas a hacer, si quieres buscar activos que tengan poca relación, busca las que sean negativas con fuerza, cercanas a -1, y por encima las que tengan cercanas a 1 si lo que buscas es, por ejemplo, como en el caso que comentábamos de Telefónica y el ETF, o por ejemplo, como ser BBV y Santander, aprovechar momentos en los que estén separados para volver a unirse y plantear ese tipo de operativa, ¿vale? Con lo cual, pues bueno, es una opción que creo que es interesante para la operativa y se trata de ir estudiando esas relaciones, ¿vale? Una cosa que os comentaba al principio que es interesante, yo creo que tener en cuenta, es que las relaciones, si por ejemplo encontráis alguna que os funciona bien y que os interesa para operar, no se mantienen siempre a lo largo del tiempo. Es decir, los mercados son dinámicos, la economía va cambiando y eso puede hacer que se produzcan cambios entre una posición y otra. Entonces, imaginaros aquí, por ejemplo, cómo nos estamos moviendo en una correlación prácticamente perfecta entre el oro y el DAX y de repente desde 2011 se rompe esa correlación y pasa a ser prácticamente una correlación inversa. Cuando el DAX sube, el oro corrige y cuando el DAX está subiendo, perdón, cuando el oro sube, el DAX corrige y cuando el DAX está subiendo, el oro cae. Entonces, el hecho de que descubráis algo, alguna forma de operar que os guste, ese tipo de cosas, no indica que vayan a ser relaciones que se mantengan siempre a lo largo del tiempo. ¿De acuerdo? Eso que lo tengáis también presente. No sé si tenéis algún activo que queráis que analice o alguna cosa alguna duda. Si no os puedo poner algún ejemplo más yo, me vais diciendo. Interés o rentabilidades de bonos y renta variable. Vale, pues vamos a meter, por ejemplo, el DAX que tenemos por aquí. Vamos a quitar. Por ejemplo, mira, DAX y eurodólar es una de las que últimamente funciona bastante bien para ver la correlación. Fijaros cómo prácticamente tienen ahora una correlación inversa. El DAX, que es la línea, y el euro-dólar en velas. Fijaros cómo siempre que cae el euro-dólar sube la bolsa y ahora que vemos, por ejemplo, estas repuntes de euro-dólar, pues bueno, podría indicar quizás también alguna corrección en DAX, ¿vale? Tenemos aquí el DAX ahora mismo subiendo y estos son caídas de euro-dólar, por ejemplo, y cuando se produce lo contrario, pues al revés, ¿vale? Y aquí vemos, por ejemplo, esta recta de regresión que nos deja en 4 horas. ¿Vale? Y una opción quizá podría ser, pues bueno, plantear que pueda volverse más o menos hasta franja, con subidas de euro-dólar y caídas de DAX. Pues bueno, puede ser una opción. Perdón, con caídas de euro-dólar y subidas de DAX hasta esta zona, ¿vale? Quería enseñar... me habéis preguntado, vamos a quitarle euro-dólar y meter el boom.
Vale, aquí lo tenemos, vamos a cambiar un poco a diario. Limpiando el gráfico, vale, tenemos en la línea roja es el DAX y el Bund, el precio del bono a 10 años en velas, ¿vale? Tenían una relación hace tiempo, si nos fijamos, pues bueno, parecida, pero ahora mismo lo que podemos observar, vamos a poner un poco más cercano, un día, es que están teniendo relación positiva, es decir, a medida que va cayendo el precio del bono, lo que implica una subida en la rentabilidad, están produciéndose correcciones en la renta variable alemana. ¿Qué explicación puede tener esto? Pues bueno, lógicamente, a medida que cae el precio, implica subidas en la rentabilidad y subidas en la rentabilidad lo que implica es mayor dinero destinado a financiarse, con lo cual menos dinero disponible para otro tipo de políticas económicas, como puede ser políticas de ayuda o de incentivos o de estímulos, ¿vale? Si parte del dinero de las políticas expansivas se van a financiar la deuda, lógicamente reduce la cuantía disponible y eso hace que puedan verse repercutidas las acciones, ¿de acuerdo? Con lo cual, pues bueno, puede ser también un aspecto interesante. Generalmente, aquí lo vemos en el DAX, esta relación que por momentos nos deja operativa, pues bueno, vemos que distinta, es decir, aquí vemos, por ejemplo, el boom anticipando las caídas, el DAX repunta, el boom cae, el DAX repunta y luego termina cayendo, ¿vale? Pero no quiere decir que sea siempre así. Aquí vemos otras veces que, pues bueno, se van moviendo. Entonces sí que puntualmente tienen esa relación inversa, aquí lo vemos, pero más o menos la tendencia de fondo la acaba manteniendo, ¿de acuerdo? Entonces, ahora mismo, por ejemplo, si lo natural puede ser, por ejemplo, un punto de unión en esta línea, que implicaría algo más de corrección todavía del DAX, ¿vale? Y si lo queréis mirar, por ejemplo, respecto a la, a la renta fija americana, pues a ver, vamos a quitar, por ejemplo, el DAX e irnos a US 500 respecto al T-Note. El T-Note es el bono americano. Me pregunta Pablo si hay correlaciones intradía. Pues sí, mira, aquí lo vemos. Estamos, por ejemplo, vamos a poner horario. Pero sí que, por ejemplo, estas divergencias se pueden aprovechar. Vemos cómo se van moviendo los dos activos y, por ejemplo, pues bueno, es un poco la operativa que planteé yo del dólar canadiense, que ahora mismo, bueno, entre spreads y demás está pues ligeramente en pérdidas, pero es operativa entre el dólar canadiense y el, y el petróleo. Pues bueno, se pueden hacer perfectamente y hay momentos en los que dejan muy buena rentabilidad. Fijaros aquí que bueno, pues tienen esta correlación inversa el SP y el T-Note. Fijaros, el SP está en estas velas verdes y cuando sube suelen ser pues bueno, caídas de renta variable y ahora vemos, por ejemplo, como el T-Note ha corregido una barbaridad al hilo de lo que ocurre con el DAX, con el boom, caída del precio de la renta fija y Estados Unidos, pues bueno, la renta variable ahora mismo atascada aquí en esta zona. Quizás si el T-Note empieza a corregir y se va hacia arriba, puede hacer que esto se vaya un poquito todavía hacia abajo, ¿vale? Entonces, bueno, son aspectos a tener en cuenta y sí que existe siempre relación entre esto. Yo lo que recomendaría es que vayáis mirando ejemplos y sobre todo luego que sepáis dónde poner stops y cómo gestionarlos, ¿vale? Aquí, por ejemplo, pues cortos de renta variable y largos de bono puede ser una opción para operativa intradía buscando que toda esta divergencia se corrija un poco, ¿de acuerdo? Eh,
me comenta una página de Icario para mirar correlaciones que se llama www.macaz.net/es, por si a alguno os interesa, que dice que ahí podéis mirarlo. A mí me gusta, la verdad, que bastante calcularlas en el Excel, que es sencillo y de esa manera ya te orientas un poco, ¿vale? Pero si no, simplemente ya con los gráficos y echando un vistazo os deja ver pues cómo se están comportando y suele, pues por lo menos para un vistazo rápido, ser bastante fácil. No sé si tenéis alguna otra pregunta, duda o activo que queráis que analice. Pues nada, si no tenéis ninguna otra pregunta, yo os recomendaría que le echarais un vistazo a este tipo de operativa porque, bueno, aparte es un poco más entretenida que estar siempre mirando el mismo activo. Me pregunta José cuáles son las correlaciones más importantes. Depende de lo que te estés moviendo. Hay correlaciones muy típicas como pueden ser las correlaciones entre materias primas, la que comentábamos aquí, el dólar canadiense y el petróleo, la del oro y el dólar australiano. Bueno, todas esas son de las más habituales, pero realmente cualquiera puede ser válida y cualquiera puede servir. Por ejemplo, la que os comentaba anteriormente de China, voy a irme al índice chino, creo que lo tengo por aquí. Vale, si nos vamos, por ejemplo, a China y metemos el cobre, ¿vale? Vamos a ponerlo en semanal. Pues fijaros cómo tenían la correlación prácticamente cercana a 1, siempre lo que os comentaba, China y el cobre pues muy de la mano en el precio, por el motivo que os decía, ¿vale? Y entonces ahora lo que nos está dejando, por ejemplo, es que, pues bueno, fijaros cómo se rompe en esta zona de aquí hace pues aproximadamente finales del año pasado y ahora mismo está mostrando un comportamiento muy contrario. Entonces, pues bueno, eso es importante para que no perdáis la perspectiva de que las correlaciones también se pueden romper y que eso nos da pie a que pues hay que prestar atención y también lo que os comentaba siempre, poner stops porque no siempre se cumplen a la perfección, ¿de acuerdo? Y nada más, si no tenéis ninguna otra pregunta, damos por finalizado este seminario. Cualquier cuestión que tengáis en el correo o llamando a la oficina, mi correo es carlos.fernandez@xtb.es, pues bueno, os ayudo yo con lo que sea y si no, pues nada, ir haciendo pruebas porque yo creo que es una operativa interesante para realizar. ¿De acuerdo? Con lo cual, pues nada más, agradeceros vuestra presencia, espero que os haya sido de utilidad y lo dicho, para cualquier cuestión que vayáis teniendo me tenéis a vuestra disposición. Un saludo y muchas gracias por asistir a este seminario.